La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en otro día más de solemnidad de primavera. Estamos en este día número 410 de la guerra que levantó el poder rojo en esta tierra de la libertad, en la tierra del occidente. Estamos prácticamente al comienzo del fin, al comienzo de las señales del fin, así como hemos mostrado en los temas proféticos, cuando la abominación desoladora está puesta en la Tierra Santa. Estamos en el tiempo ya cuando es necesario por fin despertar del sueño, así como anuncia el Nuevo Testamento, porque la venida del Señor Jesucristo es ahora más cerca de nosotros que antes. Es inminente. Estamos leyendo acerca de esta generación final, del carácter que deben conseguir. Y hemos visto que esto ha sido anunciado en la Biblia desde hace muchos años atrás, desde hace, digamos, 3000 años atrás, por lo menos, desde cuando David escribió aquí en los Salmos. Hemos leído el Salmo 15. Yo soy quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en el monte de tu santidad. Es una pregunta que deberíamos de hacerla en nosotros mismos todos los días, en cada momento. Señor, ¿a quién aceptarás que le sirva delante de su trono? ¿A quién aceptará usted como sacerdotes y reyes por la eternidad junto con Cristo Jesús? Y vamos a leer y comenzar con esta lectura de Isaías 33. Otra vez las mismas palabras, pero vamos a leer todos los 4 versículos. Del versículo 14 al versículo 17. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Aquí tenemos las 5 vírgenes fatuas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír palabras sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y nos preguntamos, ¿para quién es esta promesa de recibir el pan y el agua, aún en los momentos cuando ya no habrá comida en esta tierra, cuando todo será destruido? ¿Para quién es esta promesa? ¿Acaso es para la Odisea que vive en las ciudades y en los pueblos de este mundo? Así como ellos dicen. Aquí dice claramente, este habitará en las alturas,
es decir, en las montañas. Aquí habla de una generación que será llevada por el Señor en las alturas de las montañas para tener como fortaleza las rocas, porque será un tiempo de angustia cual nunca jamás se ha visto en esta tierra. Y este pueblo, para poder ser protegido de la muerte, que es ya general en la tierra, casi general, este pueblo es llevado en las montañas. Las rocas serán su fortaleza y su lugar de acogimiento. Y a esta generación, en estas condiciones, estando en las alturas de las montañas, donde hay solamente pura roca, en esas condiciones se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Notemos cuál mal se ha interpretado esta promesa al pensar que aún ahí donde estemos, en las ciudades, tendremos nuestro pan y nuestra agua asegurada. Notemos que esta promesa es solamente por el último tiempo final, el tiempo de las 7 últimas plagas, cuando el pueblo del Señor ya no vivirá en sus fortalezas, donde se habían retirado con tiempo antes, sino tendrán que huir en las alturas de las montañas. Es un tiempo después de la visita de las ciudades, cuando también el pan y el agua les serán asegurados. A estos que van a dar el último clamor a las ciudades, ahí tendrán asegurada la existencia, el sustento, debido a las palabras del Señor Jesucristo cuando preguntó a los 70 y a los 12 cuando los envió. Cuando los preguntó, ¿os ha faltado algo? Porque el Señor los había enviado sin dinero, sin bolsa, sin maletas, sin nada. Era un envío para visitar y advertir y para hacer milagros en su nombre. Y ellos han dicho nada, Señor. Entonces entendemos que el Señor ha prometido mantener a su pueblo en estos tiempos de forma sobrenatural. Y el último versículo, el versículo 17, dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Ya hemos comentado, se trata de la tierra de Canaán. Verán al Rey Jesús en su hermosura, así como todavía no lo han visto en esta tierra. Solamente ahí en la monte de la transfiguración han visto un poco de su hermosura, un poco de su resplandor. Y luego Juan en la isla de Patmos ha visto también un poco de su hermosura. Pero llegaremos en el cielo donde, así como hemos leído en 1 Corintios capítulo 13, veremos cara a Cristo Jesús y lo conoceremos así como Él nos conoce. Vamos ahora
a abrir en otra parte. Vamos a abrir en Nahum y leer las mismas palabras en el versículo 6 del capítulo 1, donde dice así: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Bueno es yo soy para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y luego sigue con la destrucción de los que no han tenido fe, de los hipócritas e incrédulos. Aquí tenemos otra vez repetidas las palabras de promesa para su pueblo, para los 144,000. Habla de la fortaleza que Dios les ofrecerá en el día de la angustia. Y aquí dice que ofrecerá esta protección solamente a los que los conoce por completo y conoce a los que en él confían. Solamente a estos conocerá el Señor. Y por eso Él ha dicho ahí en Mateo 25 y en otras partes: apartados de mí, vosotros que obráis la maldad, no os conozco. Y aquí tenemos la pregunta: ¿quién? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá durante las 7 últimas plagas? Es la pregunta. ¿Quién quedará en pie, es decir, vivo, en las últimas 7 plagas, que es su enojo, o su ira, o su indignación final, que se derramará como fuego? Es una pregunta que al Señor le preocupa mucho, pero a este pueblo no le preocupa. A este pueblo está tan seguro que tendrá la protección del Señor, que ni siquiera se preocupa por esto. Algunos habían pensado hace 150 años atrás, en el tiempo de nuestros pioneros, que si alguno se preocupaba por algo era falta de fe. Recuerdo eso acerca de la salud, por ejemplo. Si alguno se preocupaba, temían que podía ser falta de fe, que no tenían suficiente fe para creer que el Señor los iba a sanar, y temían hacer su parte. Pues solamente los que se preocuparán por su salvación con temor y temblor podrán permanecer de pie en aquel día final de juicio en esta tierra. Y vamos ahora a otra parte para leer algunos versículos antes de llegar al capítulo, a los capítulos que vamos a tratar finalmente en el resto de estos días. Vamos ahora al Salmo 101, donde está descrito el carácter y más que nada la decisión de las 5 vírgenes prudentes ya despertadas. Vamos a leer aquí: cuando ellas despierten, ¿qué van a decir? Pues van a decir lo siguiente: misericordia y juicio cantaré, a usted cantaré yo, oh yo soy.
¿Por qué cantarán ellas misericordia y juicio? Porque Dios ha tenido misericordia con su gran rebeldía que ellas han tenido por tanto tiempo y que les ha pasado por juicio a estas 5 vírgenes, por un juicio pero sin consumación completa, tal como pasó a Jonás, por ejemplo. Fue un juicio, fue un dolor de parto, que es un dolor que sentirán todos los malvados frente a la muerte. Es un dolor que uno siente en el vientre cuando ve que es inminente la muerte. Ellos sentirán ese dolor de parto, pero el Señor los librará de su angustia debido a su arrepentimiento. Y aquí van a decir, entenderé en el camino de la perfección cuando viniere a mí, cuando viniere usted a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa perversa. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado y al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Aquí está hablando David, y David habló prácticamente las palabras del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús mismo está diciendo estas palabras. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Notamos aquí que exactamente las mismas características que hemos leído tanto en Apocalipsis 14, como en Salmo 15, como en Isaías 33, son las mismas características de los 144,000. Y si Él dice esto, y si sabemos que todos han sido adormecidos, todas las vírgenes, las 5 vírgenes han sido adormecidas, entendemos que estos pecados enumerados aquí han hecho parte del carácter de estas vírgenes en su estado adormecido, tal como los hijos de Jacob han tenido estos mismos pecados y otros más graves que estos. Entonces, el Señor dice prácticamente que el que se desechará de estos pecados, aquel morará con él. Y vamos un poco a leer en el Salmo 12, porque aquí en el Salmo 101 hemos leído: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y vamos en el Salmo 12, donde dice: salva, oh yo soy, porque se acabaron los piadosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Notemos aquí
a las 5 vírgenes fatuas y cómo el Señor está buscando a los piadosos, a ver si alguien tiene entendimiento y que busque en esta tierra el carácter ágape del Señor Jesús. Lo mismo vamos a leer en el Salmo 14. Vamos a leer en el Salmo 14. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Exactamente lo que dijo Salmo 12, versículo 1. Se acabaron los piadosos de la tierra. No hay quien haga bien. Versículo 2 del Salmo 14. Yo miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quién son los entendidos de Daniel 12? Son los que se despiertan de su suficiencia propia, laodicense, y comienzan a buscar a Dios, a su carácter, no solamente a leer en la Biblia acerca de Dios, porque esto hacen incluso las 5 vírgenes fatuas. Todos leen algo acerca de Dios, pero pocos anhelan tener ese carácter y pocos se esfuerzan en conseguirlo. Vamos a seguir leyendo en el Salmo 14. Todos declinaron juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a yo soy no invocan. Ahí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. Notemos que todos estos salmos hablan de ese zarandeo terrible que tiene lugar en estos momentos, cuando en esta iglesia laodicense no quedará ninguno justo. Todos los que quedarán son los hipócritas, los mentirosos y todos los que obran abominación. No habrá más ninguno. El Señor despertará un pequeño número, un remanente, aquellos que se dejaron, aquellos que tuvieron aceite en sus lámparas para reconocer finalmente que Dios hacía con ellos un juicio y que si no se arrepentirán, eso significaría muerte para ellos. Ellos tendrán esta pequeña ayuda debido al aceite que ellos habían juntado, habían recogido en sus lámparas en su experiencia pasada. Y vamos ahora a otra parte. Hay muchísimos capítulos que hablan de la misma obra en la Biblia. No vamos a mencionar todos ahora, pero la mayoría de los salmos, Salmo 119, el libro de Proverbios, que ha sido escrito para dar sabiduría, dice. Vamos a leer la introducción del libro de Proverbios y Eclesiastés para ver que su propósito es exactamente despertar a las 5 vírgenes prudentes. Proverbios capítulo 1 desde el versículo 1. Los proverbios de Salomón. Salomón es Jesús.
Salomón cuando era fiel es Jesús. Salomón cuando cayó es Satanás. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y la instrucción, para conocer las palabras de entendimiento, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes conocimiento y discreción. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el hombre de entendimiento adquirirá consejos sabios. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio, y sus dichos oscuros, sus dichos difíciles. El temor de yo soy es el principio del conocimiento, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la ley de tu madre. Es exactamente la lucha que Pablo tuvo con todos estos que él había levantado en todas estas iglesias, todos estos que él nombraba hijos, pero que muchos se habían apartado. Él tenía el mismo dolor de parto para con ellos, porque los veía como se apartan de nuevo del camino recto, del camino en el cual Él los había instruido. Es la misma obra que hizo el Señor Jesús durante 3 años y medio con esas laodicenses adormecidas. Es la misma obra que el Señor hace en estos días, tratando de dar sabiduría, entendimiento, de abrir los ojos, de comprender cada uno en primer lugar sus propios caminos, porque dice que muchos caminos pueden parecer buenos al hombre, pero al final llevan a la muerte. Y el Señor no quiere que lleguemos al final. El Señor quiere que por lo menos un remanente tenga la fe y la sabiduría de ver que sus caminos, que los caminos de estas 5 vírgenes prudentes llevan a la perdición si se quedan en estos caminos, y volver de estos caminos. Y es interesante que después de los salmos que muestran una continua lucha, en primer lugar, la lucha del fiel, digamos la lucha del profeta fiel, en los muchos peligros que ha estado, y luego en la mayoría de los salmos encontramos la lucha de las 5 vírgenes prudentes para despertar de sus iniquidades. Y después de eso tenemos el libro de Proverbios que muestra el camino hacia la sabiduría, que es Jesús, es el modelo, son sus palabras, es Él, es su fe, es su sabiduría, son sus palabras, todo lo que está escrito ahí en el libro de Proverbios. Y luego tenemos el libro de Eclesiastés, que se traduce predicador, del predicador, que también trata de demostrar cuán vano es el camino de este mundo, que todo es vanidad y que no merece permanecer en estos caminos malos. Más que el predicador habla de su propia experiencia aquí. Salomón habla aquí probablemente después de que estuvo en este camino de muerte, cuando él
ha querido satisfacer todos sus placeres y experimentar todo para ver si hay algo bueno en este mundo, algo de vida. Y su conclusión ha sido que no. Sabemos muy bien la conclusión del libro de Proverbios, del final, que es el capítulo 31, que demuestra que los que cumplen con los consejos de Proverbios van a llegar a ser la esposa virtuosa del Señor Jesucristo. Y el libro de Eclesiastés también termina con unas palabras que son para las 5 vírgenes prudentes que han despertado debido a que han creído estas palabras. Y dice: ahora, hijo mío, sé avisado, no hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción de la carne. El fin de todo este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea oculta, buena o mala. Entonces, entendemos que todos estos libros son para despertar del sueño. Se notan en cada una de las palabras de estos libros, Proverbios, Eclesiastés, que son escritos a unos que no tenían la sabiduría, a los simples, a los que andaban en caminos malos, sin entendimiento. Se nota claramente que son mensajes claros para las 5 vírgenes prudentes, o para la Odisea, porque el Señor quiere despertar a toda la Odisea. El Señor dirigió estas palabras en esos 3 años y medio también a los fariseos. Él habló a todos, pero sabía que no todos iban a arrepentirse. Pero Él las habló a todos. Y aquí tenemos estos proverbios y el libro de Eclesiastés que se suele aconsejar solamente a los niños, a los jóvenes leerlos, que son para ellos. Estos son proverbios para los jóvenes, no son para los adultos. Y se pierden el poder, el dinamis, la dinamita que el Señor ha puesto en sus palabras. El poder del Evangelio es dinamita, dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y luego, después de estos 2 libros, viene el libro de Cantares, donde se describen los que consiguen aquella esposa fiel del capítulo 31 del libro de Proverbios. Es descrita en Cantares, y aquí describe el amor y la unión que Cristo tendrá con su esposa fiel, los 144,000. Y tenemos aquí la promesa eterna para los 144,000. Y ahora vamos antes de llegar al capítulo que vamos a tratar en el resto de estos días, vamos en Isaías capítulo 52, donde dice así, desde el versículo 1: Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa.
¿Por qué le dice vístete? Es claro, porque es desnuda. Aquí se trata de la Odisea que tiene que despertar y vestirse. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate de Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Notemos las palabras del Señor Jesús para la Odisea. Aquí todos estos libros de Jeremías, Isaías, Ezequiel contienen muchas palabras para la Odisea. Y el mensaje del Señor es que el pueblo escuche las palabras de los atalayas que Él ha puesto. ¿Quién eran los atalayas en tiempo del Señor Jesús? Juan el Bautista y el Señor Jesús eran los atalayas de las montañas. Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que publica la paz, que trae buenas nuevas de bien, que publica la salvación, que dice a Sión, es decir, a la Odisea, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que yo soy, vuelve a traer a Sión. Se alegrarán. El tercer día se alegrará cuando verá que el Señor vuelve a traer a Sión, como dice aquí en el versículo 8. Cantad alabanzas, alegraos juntamente. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Limpiaos los que lleváis los vasos de yo soy. Notamos estas palabras que describen el carácter y el actuar luego de las 5 vírgenes prudentes para poder ser esa esposa fiel del Señor Jesucristo. Y tenemos luego el capítulo 53 de Isaías, donde se muestra cómo estos van a llegar conscientes de todo lo que han hecho mal al Señor Jesucristo, de todo el daño que han hecho debido a sus muchos años de sueño laodicense y de pecados. Entonces ellos contemplarán la cruz, contemplarán al Señor Jesús, su amor, y harán lo que los de 1888 no han hecho. Se arrepentirán. Se arrepentirán porque serán también empujados a esto como Jacob. Se darán cuenta que si no se arrepienten de sus pecados, lo único que les queda es la muerte y la muerte eterna. Por eso dice aquí, al final de Isaías 53, por tanto yo le daré una porción con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, y él llevó sobre sí el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién son los transgresores? Las 5 vírgenes prudentes. Él llevará sobre sí el pecado de muchos, no de todos, no de toda la humanidad. El resto de la humanidad que no se arrepentirá, finalmente llevará
ella misma sus pecados sobre sí. Cada uno llevará su pecado sobre sí. Hemos explicado en algunos estudios que el Padre no da las perlas a los cerdos, no da algo sin ningún sentido. Él no ha dado a Cristo Jesús sin sentido. Él sabía que algunos se arrepentirán. De otra manera, el Padre no hubiese dado a Cristo Jesús. Si no hubiese habido ninguno, ni siquiera uno, que se arrepintiera en este mundo, el Padre no hubiese dado a Cristo Jesús. Porque en el carácter del Padre hay una ley que dice: no dad a los cerdos las perlas. Y también recoged las migajas de pan. Dios es un Dios económico. Y Él no da sin sentido algo. Él ha visto y por eso nos ha dado a Cristo. Y por eso aquí dice que Él llevará sobre sí el pecado de muchos, pero no de todos. El pago es suficiente para todos, pero el sacrificio ha sido hecho solo para los salvos, para los que se van a salvar. Todos, ¿en cuán grande número? Todos los que van a querer, incluso toda la humanidad. Pero el Padre no ha dado a Cristo Jesús por los rebeldes que se quedan en la rebeldía. Dios obra cosas con sentido, no sin sentido. Y en el capítulo 54 encontramos por fin a la iglesia estéril, la Odisea, que no puede dar a nadie santo, que no puede producir santos, que no puede producir hijos de Dios, que por fin la estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada. Ha dicho: yo soy. Y luego dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas. Y aquí dice: ¿por qué? Porque tu marido es tu hacedor. Yo soy de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó, yo soy. Y como a esposa moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. ¿Entendemos por qué cantarán misericordia a Dios estas 5 vírgenes prudentes? Versículo 7. Mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor, yo soy. Entonces entendemos que es necesaria la poca ira, es decir, un poco de ira que venga sobre estas 5 vírgenes prudentes para poder arrepentirse, para despertarse. Versículo 14. Con justicia serás adornada
Versículo 17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Yo Soy, y su justicia de por mí, dijo Yo Soy. Aquí el capítulo 55 igual habla a todos los sedientos, es decir, a todos los que ven que se han despertado, que han pasado por la ira, la pequeña ira del Señor para con ellos, y se han visto de repente desnudos, y que han sido ciegos hasta entonces, y que son en realidad pobres, y que no saben nada. Se dan cuenta de su estado laodicense, y llegan sedientos del carácter de Cristo Jesús. Y aquí también entran la iglesia invisible, los que serán llamados en el fuerte pregón. Esto para ver un poco que en el libro de Isaías se cuenta todo este camino de arrepentimiento de las 5 vírgenes prudentes. Y vamos a leer unos versículos más en Romanos capítulo 13 que van en armonía con Primera de Corintios capítulo 13, donde hemos estudiado acerca del amor ágape, acerca de la vestimenta de lino blanco, de los 144,000. Y en Romanos capítulo 13 leemos desde el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Vemos aquí la conexión entre el amor ágape y la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, es decir, el que cumple la ley, el que vive justo en todo, tiene que vivir con amor, tiene que hacerlo con amor y tiene que buscar el amor al hacer eso. No tiene que buscar, como por un momento Moisés fracasó en esto. Por un momento Moisés perdió su control y perdió de vista la meta, el propósito de todo eso, que era la bandera ensangrentada de Cristo Jesús, su carácter, exponer siempre su carácter delante de la humanidad. Y por un momento él ha perdido de vista esto. Y lo que ha dicho en aquella ocasión, ha dicho sin el amor ágape, sin buscar el amor, sin tratar de presentar a Cristo o de representar a Cristo delante del pueblo. Y por eso aquí dice que el amor no hace mal al prójimo. Los que cumplen la ley tienen que hacerlo por puro deseo de predicar a Cristo, de ver a Cristo en estos a quienes predicamos. Por eso cumplimos la ley. Cristo dijo en Juan capítulo 17, por eso me santifico yo, Padre, para que ellos también sean santificados. Eso tenía que ser el propósito de Moisés. De continuo, este tiene que ser nuestro propósito al guardar la ley y al enseñar todas las cosas a los que no saben
para que Cristo se revele en ellos, para que el amor nazca en ellos. En primer lugar, ellos tienen que comprender que la ley no está esculpida en las piedras. No es una ley rígida sin amor. La ley y el amor son una sola cosa. Cristo Jesús. Cristo fue la encarnación de la ley y Cristo es el amor, ágape. Son una sola cosa, no se pueden separar. El que separa el amor de la ley no anda con Cristo, en cualquiera de los dos extremos. Y ahora el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para cumplir sus concupiscencias. Aquí vemos claramente el mismo mensaje que necesita la Odisea, de despertar de este sueño. El sueño es un sueño pecaminoso, no es un sueño inocente. El sueño tiene que ver con cumplir las obras de la carne, las concupiscencias de la carne. Ese es el sueño. Hay que despertar de este sueño. Y hay que vestirse de la armadura de la luz. Aquí se ve claramente que la Odisea no tiene la vestidura de la luz de Efesios capítulo 5. No está vestida de la luz. Y ahora vamos a comenzar a leer unas palabras que el Señor Jesús ha dado especialmente para despertar a la Odisea. Aunque todas sus palabras son para esto también, y algunas son profecías indicando tiempos y eventos, pero de manera especial estos capítulos que vamos a leer son el mensaje del tercer Elías a la Odisea. Son el mensaje que se debe publicar desde las montañas. Son aquellas buenas nuevas publicadas desde las montañas, pregonadas por aquellos cuyos pies son hermosos. Es decir, por el tercer Elías, por aquellos que cumplen con el papel del tercer Elías que el Señor ha escogido y ha mantenido sin caer en la apostasía. Y el Señor, para que nosotros podamos comprender que exactamente de esto se trata, ha dado estas palabras en una montaña. No todas las palabras las daba en montañas. La mayoría las daba abajo o al borde del lago, o en los pueblos, o en las afueras. Pero de manera especial aquí se menciona
que Él ha subido en la montaña, en el monte, cuando ha visto las multitudes. Y hay pocas ocasiones donde se menciona que Él ha subido en el monte para hablar. Él ha subido en el monte cuando ha llorado a Jerusalén, ahí en Mateo 23. Él ha subido en la montaña cuando pasó por la escena de la transfiguración, que era una escena profética que debían de conocer su pueblo, los 144,000. Tenían que conocer el futuro. Y ahí prácticamente se muestra que los 144,000 verán cosas y conocerán cosas que el mundo no conocerá. Vamos a comenzar con el capítulo 5 de Mateo, del libro de Mateo. Vamos a leer en el resto de estos días y comentar los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que son palabras de manera especial por algunos necesitados que están pobres, ciegos y desnudos en esta tierra, pero que se creen ricos y que de nada tienen necesidad. Entonces, prácticamente aquí Él da la solución, el colirio para los ojos de los ciegos, todo lo que ellos deben conocer acerca de ellos y que deben practicar para probarse a ellos mismos si están en la fe o no. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Si dice aquí bienaventurados los pobres en espíritu, Él lo dice porque la gente que escuchaba no era pobre en espíritu. Aquí en el primer versículo se nos dice que grandes multitudes, subieron para escucharle. Y Él comienza con las faltas de esta multitud. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué se menciona exactamente con la palabra pobre? Porque en Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, menciona la misma palabra y no sabes que eres pobre. Desgraciadamente, los que no saben que son pobres no pueden tener sed, como hemos leído en el libro de Isaías. No pueden tener sed. Primero deben de concientizar su estado y para eso deben llegar en esa angustia, en ese dolor de parto de cada uno. Tienen que llegar ahí para entender que si no se arrepientan de sus pecados, perecerán. Entonces el Señor dice, bienaventurados los que se despiertan de la ceguera y que ven que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. En ellos se desarrollará el amor ágape. Ellos entrarán, ellos recibirán, conocerán, practicarán el amor ágape. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? Pues lloran por sus pecados, porque en el Antiguo Testamento dice que estas 5 vírgenes prudentes, después de su
momento, después de su chasco, después de sus dolores de parto, huirán cada uno en su montaña y llorarán cada uno por sus pecados. Bienaventurados estos que despiertan, quiere decir aquí. Bienaventurados las vírgenes que despiertan de su adormecimiento pecaminoso. Serán consolados. Bienaventurados los mansos. Bienaventuradas las vírgenes que llegan mansas. Quiere decir, no son ahora mismo mansas, pero serán mansas. Igual como fue Moisés, que no era tan manso, pero después de 40 años aprendió a hacerlo, a ser manso. Aunque no por completo, le faltaba una sola cosa que él aprendió en los últimos días de su existencia. Bienaventurados las 5 vírgenes que ven que no son mansas y que luchan por llegar mansas. Versículo 6. Bienaventurados los que aún no teniendo ninguna necesidad, aún creyendo que lo tienen todos, despiertan de ese estado y comienzan a tener aquella sed y hambre de justicia que hemos leído en Isaías, que acabamos de leer en este estudio en Isaías. Bienaventurados estos, porque ellos serán saciados. ¿Quién no será saciado? Aquel que dice que no tiene necesidad de nada. Versículo 7. Bienaventurados las vírgenes que ven que no tienen misericordia y que llegan a ser misericordiosas, porque ellas alcanzarán la misericordia. Y aquí lo dice claramente, alcanzarán. Entonces, bienaventurados, ¿quién? Los que ven que tienen necesidad de esto, porque la alcanzarán. Versículo 8, bienaventurados los que ven sus ropas manchadas de pecados y sus corazones contaminados y llegan a ser puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que no han sido tan pacificadores hasta entonces, como los hijos de Jacob. ¿Han sido ellos pacificadores? Han matado ahí con crueldad y con engaño. Se han vengado. Han vendido a su hermano. Han hecho muchas maldades. Pero bienaventurado las 12 tribus de Israel, que verán su necesidad y llegarán pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que, despertando de su estado laodicense y llegando a andar con piedad en esta tierra, sufrirán persecución, porque así lo dice la Biblia. Persecución por causa del carácter que ellos practican, por causa de esta justicia que visten finalmente, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren
y dijeren toda mala palabra contra vosotros por mi causa, mintiendo. Y recordemos que una vez los discípulos de Jesús no han aguantado esto, ni la persecución, porque han huido y han traicionado a Cristo ahí en el huerto de Getsemaní. Lo han traicionado. No estaban todavía despiertas esas vírgenes de aquel tiempo, pero después del chasco despertaron. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes, adormecidas, van a llegar a ser profetas. Van a llegar a cumplir la promesa dada a través de Moisés. Haga Dios que todo el pueblo, que todos sean profetas, dijo él. Eso se cumplirá. Y aquí tenemos el galardón de Apocalipsis, donde dice que el Señor Jesús vendrá a dar el galardón a los que van a amar su venida. Y ahora comienza con otra serie de necesidades de esas 5 vírgenes. Vosotros debéis ser la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Es decir, estas vírgenes, una vez en su experiencia, han sido sal. Han sido la sal de la tierra, pero han perdido su sabor. Deben volver a tener sabor, a tener el sabor de Cristo Jesús. Vosotros debéis ser la luz del mundo. Y habéis sido una vez, pero habéis adormecido. No se enciende el candil y se pone debajo de un almud. Prácticamente dice, ¿por qué habéis adormecido? ¿Por qué habéis alumbrado por un poco de tiempo y luego habéis dejado de alumbrar? Habéis ocultado el carácter de Cristo. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y aquí el hecho de glorificar dice en otra parte en el Nuevo Testamento que se trata de arrepentimiento. Dice que en el libro de Hechos que cuando escuchaban las palabras, los que se arrepentían, al escuchar estas palabras de los apóstoles, glorificaban a Dios arrepintiéndose. No penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir. ¿Y por qué dijo él, no penséis? Porque las mentes de estas 5 vírgenes eran malas, eran adormecidas. Lo bueno lo veían mal y lo malo lo veían bueno. Ellos en este versículo estaban en peligro de pensar que Cristo destruye. Y Cristo aquí no es Cristo. Cristo aquí es el tercer Elías. Cristo aquí habla como si hablara en estos últimos días el tercer Elías. Y las 5 vírgenes adormecidas piensan que el tercer Elías
destruye la ley y la Biblia y los profetas y todo. Toda doctrina que la Odisea ha tenido, en primera instancia, en ese estado adormecido, estas vírgenes interpretan por mucho tiempo, por años a lo mejor, que estos están destruyendo la ley, que han caído de la fe, que es una cosa que nunca han escuchado lo que dicen. Pero no soy venido para destruir, sino para cumplir. Y el tercer Elías también será venido para cumplir, no para destruir. Lo que pasa es que las 5 vírgenes prudentes no han conocido la verdad como está en la Biblia. Se creen ricas, pero no lo son, son pobres. Y bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los pobres tanto en el conocimiento como en el carácter. Bienaventurados los que ven su necesidad en el conocimiento de la verdad bíblica y su necesidad en adquirir el carácter, porque no tienen. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Estamos aquí en el contexto del fin del mundo. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino del cielo. Aquí el Señor quiere instar a estas 5 vírgenes de salir de esa pequeñez que la hermana White habla, esos enanos espirituales, salir de esa pequeñez espiritual con la que tratan de enseñar a otros algo acerca de Dios, porque no tienen ni todas las verdades, ni el carácter, todo el carácter. Tienen algo, tiene una cosa como tuvo Lot. Cada uno puede tener un fruto del carácter del Señor, algún fruto, uno solo. Y con este único ellos tratan de enseñar. Pero aquí dice, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Es decir, los que aceptarán todo el carácter, todo el amor, todo el conocimiento de Dios y así enseñare, este se llamará grande en el reino del cielo. Es decir, rey, porque estos serán puestos como reyes y sacerdotes. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. Y aquí prácticamente Jesús está declarando que la justicia que tienen las 5 vírgenes o las 10 vírgenes, no solamente las 5 vírgenes prudentes, pero nuestro propósito es hablar solo de las prudentes. Entonces, el carácter que tienen estas vírgenes es el carácter de los fariseos y escribas. Se creen maestros, casi todos los adventistas, todos los laodicenses se creen maestros, pero tienen el carácter de los fariseos y los escribas, que no tenían el carácter de Dios y trataban de enseñar algo a alguien. Vamos a detenernos en este versículo 20 y mañana vamos a continuar desde el versículo 21. Tenemos que poder comentar todos estos versículos porque son de suma importancia
para que las 5 vírgenes prudentes puedan despertar de su estado, puedan conocer. Estos 3 capítulos son un espejo que el Señor Jesús ha dejado en la Biblia. Lo que pasa es que muchos leen estos capítulos y creen que tienen todo lo que dice aquí. Creen que estos atributos son dichos solamente como bienaventuranzas para aquellos que se han bautizado y han entrado en la organización adventista, para aquellos que han hecho el pacto con el Señor, el pacto del bautismo, olvidándose que hay otro pacto más que hacer, el pacto con sacrificio. Y piensan que todas estas cosas ellos los tienen. Piensan que ellos son los buenos, acerca de los cuales se cuenta aquí. Piensan que ellos son cumplidores y se olvidan que el Señor Jesús ha sido enviado como una luz en medio de las tinieblas, dice en Juan capítulo 1. La luz se iluminó en medio de las tinieblas y las tinieblas no la apagaron, pero los hombres se escondieron de la luz porque no querían que sus obras fueran vistas, porque eran malas obras. Eso dice. Nos vamos a detener aquí, deseando que la paz sea con las 12 tribus de la casa de Israel y que, tal como hicieron los hijos de Jacob, puedan despertarse. Aunque nuestro deseo es que despierten sin haber necesidad de ver la muerte, sin haber necesidad de angustia, de dolor de parto, pero aún pasando por eso, el deseo nuestro es que cada uno pueda recordar en esta angustia de muerte de cada uno, cuando pasará cada uno por esa angustia, que se recuerden de estas palabras y de estos temas, que esta o esa será la única y la última ocasión que Dios les ofrecerá para arrepentirse y que no se vuelvan rebeldes, más rebeldes aún, en esta angustia de muerte, que sigan el ejemplo de Jonás y de Jacob y de todos los que se han arrepentido en su angustia. La paz sea con Israel. Amén. Amén.